Los nanoacuarios son quizás el producto más vendido hoy en la industria del acuarismo. Kits compactos, iluminación LED, filtros silenciosos, todo diseñado para que cualquiera monte un ecosistema en su casa o escritorio. La industria dice que son fáciles, las tiendas te dicen que son perfectos para principiantes y millones de personas lo compran creyendo eso. Algunos tienen razón, pero otros aprenden a las malas. Soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Hoy te voy a contar lo que nadie te dice, con química, con biología y con la honestidad que este hobby merece. Así que acompáñame. Tu acuario en casa, acuario en casa. ¿Por qué están siendo tendencia ahora? No es casualidad, son 3 factores que llegaron para quedarse. El primero es el espacio. Las nuevas generaciones viven en apartamentos cada vez más pequeños. Un acuario de 300 litros es todo un reto de espacio, de infraestructura, de presupuesto. Pero un tanque de 20 o 30 litros bien plantado y bien iluminado cabe en cualquier rincón y se integra perfectamente a la vida moderna. El segundo es la tecnología. Antes, montar un ecosistema estable en tan poco volumen era difícil. Hoy eso cambió. Filtros diseñados específicamente para nanos, iluminación LED compacta de espectro completo, sustratos nutritivos, plantas enanas seleccionadas para estos sistemas. La industria identificó el mercado y resolvió los problemas técnicos que antes hacían difícil un nanoacuario de calidad. Y el tercero, quizás el más fuerte hoy, son las redes sociales. Un nano bien plantado es visualmente impactante. Es diseño, es naturaleza, es arte vivo. Cabe perfecto en un Instagram, en un TikTok, en un video de YouTube. Y eso trajo al hobby una cantidad de gente nueva que quizás nunca se habría acercado a un acuario tradicional. Pero aquí viene lo que la mayoría no te cuenta, y no es mi opinión, es química. Hay un concepto que lo explica todo. Imagina el océano, puedes echar un cubo de sal, litros de vinagre, incluso cantidades de agua caliente, y el océano simplemente lo absorbe, lo diluye, lo neutraliza. Su volumen es tan enorme que cualquier perturbación desaparece sin dejar rastro. Ahora imagina un acuario de 15 litros. Una sola cucharada de sal lo transforma por completo. No porque el acuario sea débil, sino porque no tiene el volumen suficiente para amortiguar nada. Eso es exactamente lo que pasa en un nanoacuario y tiene 3 consecuencias. La primera es la temperatura. En física, eso se llama inercia térmica. Un tanque de 200 litros tarda horas en variar su temperatura de forma significativa. Un nano de 20 litros puede subir varios grados con solo que le dé el sol directamente unos minutos. Y eso no solo afecta a los peces. Un aumento brusco de temperatura acelera el metabolismo bacteriano, desestabiliza el pH y reduce el oxígeno disuelto. Todo esto al mismo tiempo. La segunda es el amonio. En un acuario grande, un pez que muere, el sistema tiene más capacidad de amortiguar ese impacto. En un nano, ese mismo evento puede disparar el amonio y colapsar todo el ciclo del nitrógeno no en días, sino en horas. La tercera es el pH. En un volumen tan pequeño, cualquier cambio, una planta que se descompone, un exceso de alimento, una variación en la dureza del agua, tiene un fuerte impacto en la acidez del sistema. Lo que en un acuario grande sería una variación menor, en un nano puede ser crítico. Por eso los nanoacuarios no son más fáciles que un acuario grande. En muchos aspectos son más exigentes. Requieren más atención, más monitoreo, más precisión. Los errores en un nanoacuario no se diluyen, sino que se concentran. Y entonces, ¿son una buena idea o no? Sí, aún con todo lo anterior, claro que son una buena idea, porque un nanoacuario bien gestionado es algo especial. Hay algo en los sistemas pequeños que te obliga a prestar atención de una manera distinta. Cada detalle importa,
Cada decisión tiene consecuencias y cuando logras el equilibrio, cuando el agua está cristalina, las plantas crecen y los peces se comportan exactamente como deben, la satisfacción es grande. No es simple decoración, es un ecosistema vivo que tú construiste y mantienes. Y si estás empezando en el hobby, un nano puede ser una excelente escuela, no porque sea fácil, ya vimos que no lo es, sino porque te enseña a entender el agua, a observar, a entender que detrás de cada acuario hay una química y biología trabajando todo el tiempo. Pero solo funciona si lo comienzas con información correcta, no con lo que te dicen algunos o lo que te cuentan en la tienda para venderte, sino conciencia, entendiendo lo que está pasando dentro de ese volumen de agua. Empecemos por el principio, porque montar un nano acuario no es simplemente llenar un tanque, ponerlo bonito y agregar peces. Cada decisión que tomas en el montaje tiene un impacto mayor a corto plazo que en un acuario grande. Hay 5 elementos que definen si un nano va a prosperar o a colapsar. Veamos, el primero es la filtración y es el más crítico de todos. En un sistema grande el filtro limpia el agua, en un nano el filtro es literalmente el corazón biológico del sistema. Es donde viven las bacterias nitrificantes, esas que toman el amonio tóxico que producen los peces y lo convierten en nitritos y luego en nitratos. Sin ella, el agua se vuelve tóxica en muy poco tiempo. Y aquí hay algo que muchos que comienzan no lo saben. En un nano, el filtro no debe ser proporcional al volumen, debe ser ligeramente sobredimensionado. Por ejemplo, para un acuario de 10 o 15 litros netos, un filtro de cascada con un caudal de 8 a 10 veces el volumen neto por hora funciona perfectamente. No es exceso, es una forma de reforzar la capacidad biológica del sistema, precisamente porque el volumen es pequeño y los cambios químicos pueden ocurrir muy rápido. El segundo elemento es el calentador. Un calentador de mala calidad que tenga diferencia de 2 o 3 grados puede parecer un detalle menor, pero en un nano no lo es. Esa variación térmica afecta el metabolismo de los peces, altera la actividad de las bacterias nitrificantes y puede desestabilizar todo el equilibrio que tanto trabajo te costó construir. Hay una regla práctica como punto de partida, 1 watt por litro, pero el número real depende de algo que pocos mencionan, la diferencia entre la temperatura de tu habitación y la que necesitas dentro del acuario. En climas cálidos puede ser menos, con aire acondicionado necesitarás más. Lo verdaderamente importante no es la potencia, es la precisión del termostato. La temperatura ideal para la mayoría de las especies tropicales ronda entre los 24 y 25 grados. Un termostato preciso puede ser la diferencia entre un sistema estable y uno que colapse en pleno verano. El tercero es la iluminación, y es más delicado de lo que parece. La luz no es solo estética, la luz define el tipo de ecosistema que puedes construir dentro del acuario. Con una iluminación moderada puedes mantener un sistema sencillo, con plantas resistentes y de bajos requerimientos. Pero si quieres un acuario más densamente plantado, con especies más exigentes o incluso con inyección de CO2, necesitarás mayor intensidad y un espectro adecuado. Hoy, la mayoría de los nanoacuarios utilizan luces LED compactas que permiten programar el fotoperíodo e incluso ajustar la intensidad desde tu teléfono. Mantener el mismo horario y la misma intensidad cada día ayuda a que las plantas crezcan de forma saludable y reduce mucho la aparición de algas. El cuarto elemento es todo lo que está dentro del acuario. Empecemos por el sustrato. En un nano plantado, un sustrato nutritivo no es un lujo, es una ventaja. Proporciona minerales directamente a las raíces y acelera el crecimiento de las plantas, algo valioso en un sistema pequeño donde la competencia por nutrientes es intensa desde el primer día.
En todo acuario plantado, las plantas absorben amoníaco y nitratos, compiten con las algas por luz y nutriente y actúan como un filtro biológico adicional. Anubias enanas, helechos de Java, musgos y plantas flotantes como la lemna o la salvinia son opciones muy utilizadas precisamente por esa capacidad de estabilizar el sistema sin ser tan exigentes. Y luego están las rocas y la madera. Aquí hay algo que muchos no consideran. Ambas influyen en la química del agua. Las rocas calizas, por ejemplo, contienen carbonato de calcio y pueden elevar el GH y el KH en pocos días, algo que en un nano de poco volumen se siente muy rápido. Rocas como el Seyru, Dragonstone o roca volcánica son opciones más neutras y seguras para la mayoría de los montajes. Con la madera ocurre algo similar. Raíces tipo Mopani o maderas bonsai son muy populares en el aquascaping, pero siempre deben ser maderas preparadas específicamente para acuario. La madera común puede degradarse y contaminar el agua. Y el quinto elemento son los habitantes, pero no todos los peces son compatibles con las condiciones de un nanoacuario. Las fluctuaciones de temperatura, pH y parámetros que inevitablemente van a ocurrir en volúmenes tan pequeños son demasiado para especies sensibles o los que necesitan espacios amplios. La especie que mejor funciona en estos sistemas son aquellas con mayor tolerancia a las variaciones de parámetros y con pocos requerimientos de espacio. Betas, guppies, rasboras, algunos quilis, coridoras enanas son opciones que se adaptan muy bien y además son visualmente impactantes en espacios reducidos. Pero hay algo más importante que la especie, la cantidad. Un nano te va a parecer enorme cuando esté vacío. No lo llenes. La capacidad de carga de un sistema pequeño es limitada y el ciclo del nitrógeno no es negociable. Respeta los tiempos, respeta las densidades y el sistema te lo va a agradecer. Ahora hablemos del mantenimiento, que es donde más errores se cometen, no por ignorancia, sino por exceso de confianza. Un nano estable es aquel que recibe atención constante, no mucha, sino la correcta. El primer hábito es el cambio regular de agua. En un nano, la recomendación es realizar cambios de aproximadamente un 15% semanal y con agua de parámetros similares a la del acuario. Y aquí quiero aclarar algo que genera confusión. En estos sistemas, los cambios de agua no reinician la biología del acuario ni destruyen las bacterias nitrificantes. Lo que hacen es corregir la desviación química acumulada, es decir, reducen los nitratos, eliminan compuestos orgánicos disueltos y reponen minerales que las plantas y los peces consumen con el tiempo. Eso es lo que estabiliza realmente el sistema. El segundo punto es la evaporación, y este es el que casi nadie explica bien. Cuando el agua se evapora, lo que desaparece es agua pura. Los minerales disueltos, calcio, magnesio y carbonatos, se quedan en el acuario. Esto significa que con el paso de los días, el GH y el KH va aumentando lentamente sin que lo notes, y en un volumen pequeño, ese aumento se acumula mucho más rápido. La solución es simple: reponer el agua evaporada con agua libre de minerales, agua osmótica o desmineralizada, para no concentrar aún más las sales en el sistema, no con agua de grifo que ya contiene minerales. Y el tercer hábito es la observación diaria. Este es el más subestimado de todos y en un nano es probablemente el más importante. En un sistema pequeño, los problemas no avisan con días de anticipación, aparecen rápido, pero si prestas atención, también se detectan rápido. Un pez que se comporta de forma extraña, una planta que empieza a perder color, un ligero enturbiamiento del agua que ayer no estaba, cada una de estas señales es el sistema diciéndote que algo está cambiando. Dedicarle unos minutos al día a observar tu nano es la diferencia entre intervenir a tiempo y encontrarte con una crisis.
Los nanoacuarios son viables, son hermosos y pueden ser una escuela extraordinaria, pero requieren lo mismo que cualquier sistema acuático bien gestionado: entender el ciclo del nitrógeno, respetar la química del agua y elegir bien a los habitantes. Un nanoacuario es un ecosistema donde todo ocurre más rápido, y cuando entiendes eso, empiezas a verlo de otra manera. Aquí no hay atajos, solo conocimiento, y ese conocimiento es exactamente lo que construimos juntos aquí, en tu acuario en casa. ¿Tienes o has tenido un nanoacuario? ¿Qué fue lo más difícil de mantenerlo estable? Cuéntalo en los comentarios. Si este video te resultó interesante, deja tu like y compártelo con alguien que está pensando en arrancar con un nano. Dale a la campanita y nos vemos en el próximo video. Tu acuario en casa. En casa. Acuario en casa.